Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Como cada viernes, le damos la bienvenida a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Cecilia. Mira, ha sido una semana extraordinaria en cuanto a información en torno a la guerra de Rusia contra la OTAN, Ucrania. Ha sido una semana extraordinaria también en el campo político norteamericano, en donde Joe Biden anuncia su candidatura, en donde el Partido Demócrata también además anuncia que no habrá debates rumbo a las primarias demócratas. En otras palabras, quieren darlo como candidato único, a pesar de que Robert Kennedy ya anunció su candidatura. Ha sido una semana extraordinaria en cuanto a anuncios económicos, en donde China anuncia que por primera vez su comercio transfronterizo, esto es importaciones, exportaciones, supera su monto en yuanes que en dólares. En otras palabras, la desdolarización del principal país exportador en el mundo va aceleradamente a convertirse en un tema de comercio internacional denominado en yuanes, haciendo a un lado al dólar. Entonces no sé por dónde comenzar. Me gustaría empezar precisamente con el tema de Ucrania. ¿Qué está pasando en Ucrania? Hemos visto durante las últimas horas imágenes impactantes, sobre todo en la región de Bakhmut. Y hace un momento también pasamos una nota respecto a los niños ucranianos que están siendo llevados a Rusia. ¿Qué está sucediendo con esta cuestión de los pequeños, Carlos? Mira, comenzando por la última, hay que recordar que Ucrania muy generalmente se puede dividir en tres sectores. Crimea, que era 95% favorable a su integración a Rusia, puesto que nunca dejaron de considerarse a sí mismos como rusos desde que Catalina la Grande le quitó esa península a los tártaros. Por otro lado, tenemos lo que es Ucrania Oriental, que está dividida, el parteaguas es el río Dnieper, en donde toda la parte oriental, y mientras más oriental, más rusa, pero incluso las dos regiones separatistas, Donbass y Luhansk, no únicamente eran prorrusas, sino que tenían un núcleo de mucha nostalgia por el socialismo y el comunismo. Digamos que sus poblaciones mineras y sus poblaciones trabajadores le daban un filo no únicamente prorruso, sino también nostálgico de la etapa socialista. Conforme te vas corriendo hacia el occidente y pasando el río Dnieper, empiezas a tener una visión mucho más ucraniana, mucho menos rusófila. Hay que recordar que Zelensky recientemente prohibió el idioma ruso, prohibió a la iglesia cristiana ortodoxa rusa, y de hecho está cerrando iglesias y apresando sacerdotes de la iglesia ortodoxa cristiana rusa. Y eliminando y cambiando también el sistema educativo, ¿no? En las escuelas. Totalmente, prohibiendo el ruso. Entonces, mira, estamos en un tema de limpieza cultural étnica por parte de Occidente hacia Oriente en el tema ucraniano. En cuanto a la acusación del secuestro de los niños, hay que entender que esos niños estaban en zona de guerra y básicamente cuando Rusia entra a Severodonetsk, Lysychansk, conquista el 90% de Bakhmut, los ciudadanos que estaban dentro de esa ciudad, que no habían sido evacuados durante todos los combates que se metían a los sótanos, al entrar las fuerzas rusas, se llevan a los niños efectivamente hacia Rusia, en donde los tienen en kinder, esperando la liberación completa o la toma de posesión completa de Bakhmut. Esta ciudad ha sido totalmente demolida. Mira, tenemos una imagen que podemos ver en pantalla, en donde se ve una panorámica mostrada por un drono, en donde se muestra únicamente el 15% de lo que quedaba bajo control ucraniano de lo que quedaba bajo control ucraniano hasta el día de hoy. Ya nada más tienen el 7% del control de la ciudad, y además están en lo que se llama un cerco operativo, en donde los caminos que los llevan a salida hacia occidente, hacia la ciudad siguiente, que se llama Chasiv Yar, están bajo control operativo de artillería rusa. Estamos hablando de entre 5.000 y 15.000 soldados ucranianos que están
rodeados en un territorio no mayor de 800 por 800 metros lineales. Estamos hablando de 1 kilómetro cuadrado después de 9 meses de combate. Entonces, mira, lo que ha sucedido en Bakhmut obviamente es una tragedia, es una ciudad muy próspera antes de la guerra, que en este momento se encuentra en ruinas, pero es un proceso en el que ambas partes han sufrido pérdidas incalculables. Estamos hablando de que hubo un momento hace un mes en el que había 30 brigadas ucranianas en Bakhmut. Estamos hablando de aproximadamente 50,000 tropas defendiendo la ciudad para impedir que los rusos avanzaran. No lograron su cometido. Bakhmut está básicamente tomada en su totalidad, menos 5%, por las fuerzas rusas. En cuanto a sustraer a los niños, mira, hay que recordar, del Dníper hacia el este, la sociedad es rusófila. Los niños son rusófilos, hijos de rusos, digamos, desterrados, rusófonos. Les está yendo bien, no hay que preocuparse por su welfare, su estado de salud. Por otro lado, mira, hay que entender que en este momento hay unas tensiones internacionales fortísimas, puesto que el periódico Bild publica con cierta evidencia de que hubo un intento de asesinato de Vladimir Putin por drono sobre la ciudad de Moscú, un drono que estuvo sobrevolando una instalación que Putin tenía que visitar el lunes. No fue, y el dron se quedó sin combustible, aterrizó sin daño. Al ser recuperado encuentran 17 kilogramos de altos explosivos C4 en el dron. Esto lo publicó la revista Bild y por supuesto, vamos, le da color a toda la, vamos a llamarle, a toda la semana de lo que ha estado pasando, puesto que obviamente el magnicidio en una circunstancia de guerra se convierte en una excusa que Rusia podría utilizar ya no para tener la terminología operación militar especial, sino declarar la guerra, lo cual obviamente es varios grados de intensidad superior. Hay que recordar, Rusia no ha sacado todo su repertorio militar en esta guerra, apenas estamos a la mitad de la escalera, ¿sí?, de la intensidad que Rusia puede aplicar en esta guerra. Antes de cambiar de tema, esta semana también el presidente de China estuvo en contacto vía telefónica con Volodymyr Zelensky, en donde pues comentaban que China apostaba por la paz y que es primordial el diálogo para llegar a esta. ¿A estas alturas es posible aún el diálogo o queda completamente descartado pues esta propuesta por parte de China? No, mira, hay que recordar que China ya en este momento, siendo no partícipe en este conflicto, siendo la potencia económica que es, la potencia militar que es, cuando se entabla el diálogo entre Zelensky y Xi Jinping básicamente le está diciendo a Zelensky que si no se desliga de las políticas de Estados Unidos e Inglaterra, que son básicamente las que norman la conducta militar y política de Zelensky, Xi Jinping le dice que si no establece una política independiente de Estados Unidos y de Inglaterra, básicamente Ucrania va a ser abandonada a su suerte, pero que si Zelensky establece una política más flexible y que se sienta a negociar con los rusos, que China ofrece la mediación y sobre todo los apoyos enormes, incluso económicos, que puede dar China hacia la reconstrucción de Ucrania. Obviamente que Estados Unidos e Inglaterra en este momento ven alarmados a Zelensky, puesto que es, digamos, la persona que creen controlar al 100%. La llamada con Xi Jinping es, digamos, un pataleo de independencia de Zelensky y pone en jaque a toda la arquitectura de la política exterior norteamericana en el caso ucraniano. Y hablando de China, cada día más países se suman al pago de importaciones en yuanes. ¿Qué está sucediendo con el dólar y de qué manera va a afectar en el mundo? Mira, hay que recordar que los sistemas financieros son gigantescos en comparación con los sistemas comerciales. Esto es lo que se intercambia entre bienes, productos en yuanes y dólares, es una parte ínfima de lo que se intercambia financieramente en dólares a través de los sistemas financieros, bonos, inversiones, etcétera. Pero lo más importante de este caso es de que cuando tú ya tienes a Arabia Saudita haciendo cola para entrar al BRICS, cuando Argentina, Brasil ya se declararon a favor de intercambiar en su propia moneda, estamos comenzando un proceso que no va a ser tan largo de desdolarización. Te voy a decir por qué.
porque, vamos a decir, la mitad del mundo está bajo sanciones norteamericanas y las sanciones norteamericanas te impiden comerciar libremente con el dólar. Busca las alternativas. Lo que está pasando en este momento es de que cualquier persona que quiere importar materias primas de Rusia, pues básicamente tiene que brincarse las sanciones estableciendo cuentas en yuanes o en rublos. Tenemos un minuto, pues Joe Biden anuncia su candidatura, Carlos. Sí, tenemos el clip de los primeros 10 segundos de esta obra maestra. A mí me gustaría que la tuviéramos con audio. Freedom. Mira, básicamente el tema de la candidatura de Joe Biden se centra sobre el tema de adjudicar a todos los partidarios de Trump ser radicales de extrema derecha que quieren acabar con las instituciones norteamericanas. Ese es el tema, muy importante, puesto que obviamente estamos hablando de marginar a la mitad de la población norteamericana hacia un capítulo de extremismo. Hay que ver si tiene resultado esto. ¿Qué temas son los que le cobrarán factura a Joe Biden en las próximas elecciones? Rápidamente. Básicamente su hijo. Mira, la laptop sigue siendo el tema explosivo. Anthony Blinken favoreció que se publicara la carta diciendo que era propaganda rusa, cuando en realidad todo lo que está ahí sí era del hijo de Joe Biden. Perfecto. Muchas gracias, como siempre, Carlos. Nos vemos el lunes. Gracias a nuestro colaborador Carlos Ramírez Power.